Vale. Entonces, vamos con puntos que creo que todos deberíamos estar de acuerdo, y es que la incidencia, o sea, el costo de la enfermedad, la carga de la enfermedad es completamente residual. Esto fue publicado otra vez en Nature Review hace un mes y habla de la incidencia acumulada de preeclampsia. Fíjate que nosotros somos los que deberíamos, y por eso es tan bonito lo que están haciendo en Cali, porque, claro, nosotros deberíamos ser los expertos. O sea, fíjate solamente América Central, fíjate Suramérica, tenemos tasas más severas de preeclampsia y ya no te cuento lo que está pasando en África. Y ya como un resumen de lo que, si te pones a pensar como enfermedad, es muy fuerte, de que 1 de cada 10 mujeres embarazadas va a tener hipertensión. En eso estamos de acuerdo. O sea, no hay una enfermedad en el humano, digamos, que sepamos que 1 de cada 10 lo va a tener. Y nosotros nos enfrentamos a eso. 1 de cada 10 mujeres en el embarazo va a tener una hipertensión, por lo cual deberíamos todos estar de acuerdo en cómo deberíamos tratar la presión arterial. Entonces, 1 de cada 10 va a tener una presión alta, y voy a mostrarles solamente a todo lo que se asocia. No es solo lo que te complica la guardia, es con todo lo que se asocia para la vida de la mujer. O sea, ahora ya entendemos de que si te dio preeclampsia, pues vas a tener más riesgo de ser hipertensa crónica como tal, vas a tener más riesgo 30 años después de que esa señora tenga un infarto agudo del miocardio. Todo esto es significativo. Esa señora va a tener más riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y alguien va a pensar, no, pero esto es solamente a la que tiene hipertensión crónica. No, fíjate que te estoy mostrando. El objetivo de esto es mostrarte que incluso en la paciente que tiene una hipertensión gestacional, que nos parece como tan sencillo, que si no tiene proteinuria, que si tiene una hipertensión gestacional no pasa nada, y también tiene riesgo estadísticamente, poblacionalmente, a tener desprendimiento de placenta, hemorragia postparto. Y si pensamos también en cuanto a la parte fetal, el hecho de que la madre ya eleve tensión arterial aumenta el riesgo claramente de muerte fetal, aumenta el riesgo de parto prematuro y aumenta el riesgo de bebé pequeño. Tensiones arteriales por encima de 140/90, pues es mala noticia. Y es mala noticia también para la mujer, para la sociedad como tal. Y recuerden que hace unos 15, 20 años decían que la mujer tenía menos riesgo cardiovascular que el hombre, y si te pones a ver estadísticamente, eso ha ido desapareciendo gracias a la obesidad y también gracias a que ya sabemos de que un embarazo que tenga complicaciones va a tener impacto en la mujer, va a tener impacto en ella, en la sobrevida. Fíjate, cuando yo comparo en pacientes que tuvieron o no, esto es mortalidad a los 40, 50, 60 años. Las que están en rojo solamente tuvieron una historia de hipertensión durante el embarazo. Fue lo único que tenían. O sea que claramente aumenta los riesgos. Tenemos un tensiómetro manual, vamos a empezar por ahí, después nos movemos a lo que estamos haciendo ahorita. Pero digamos, cuando yo tengo una paciente en la cual su tensión arterial se va hasta 170, alcen la mano los que tratan a esta paciente, embarazada con 170 de tensión arterial sistólica. Hombre, todos, ¿no? Vale. Todos tratan la presión arterial. Y aquí no hay ninguna controversia. Por encima de 160/10, todo el mundo debería tratar la tensión arterial. Y entonces, ¿por qué en los comités de mortalidad perinatal? Tiene mucha razón María Fernanda. Es consistente que la paciente no fue tratada. Esa es una pregunta que nos hacemos comité tras comité tras comité. El problema son los retrasos. El problema es entender o pensar de que no es mi problema, pero en realidad 160/110 debe ser tratada porque ya se considera una crisis hipertensiva, ¿vale? ¿De dónde viene el 160? ¿Por qué 160? ¿Por qué no 180? ¿Por qué no 200? ¿De dónde viene ese punto de corte? Ese punto de corte viene de este paper de 2005, en el cual lo que se hicieron fue, se tomaron pacientes que murieron con hipertensión y un accidente cerebrovascular, y el mínimo común de todas las señoras es que habían alcanzado por encima de 160. Entonces se dijo, hombre, 160 se asocia al accidente cerebrovascular, por lo tanto, fíjense que todas las que pasaron por ahí tenían la tensión arterial sistólica y se estableció el 160. Entonces, si hacemos como un software de manejo, fíjense, en 100 pacientes que desarrollan un accidente cerebrovascular, 96 de ellas tenían la tensión por encima de 160/110. O sea que si tú tienes una señora con encima de 160/110, 96 de ellas van a tener el chance, digamos, de un accidente cerebrovascular, mientras que si tú le reduces la tensión, solamente 4 de 100 que tengan la presión por encima, o perdóname, por debajo de 160/110 van a presentar un accidente cerebrovascular. En otras palabras, ninguna chica que tú tengas la presión por debajo de 160 te va a tener esta complicación. Hay que tratar. Eso es
una premisa que también hemos aprendido en nuestra unidad. Esto es Cartagena, José Rojas Suárez trabaja en nuestra unidad en Cartagena, y fíjate cómo cuando dividimos las pacientes que ingresan a UCI con la hipertensión, la claridad de esas pacientes, o sea, este grupo 4, lo más clave que tenían era que se murieron, tenían disfunción orgánica y que tenían la presión arterial por encima de 160-110. O sea, que tratar a las pacientes por encima de 160-110 es una necesidad. Otro análisis de nuestra unidad, pacientes que hicieron un gel y que hicieron eclampsia, mínimo común tenían la presión arterial por encima de 160 y las plaquetas de 54,000. O sea que si nos vamos ya a mirar las pacientes que se nos murieron, esto ya no es evidencia internacional, esto es nuestra unidad en Cartagena. De las pacientes que murieron, 6 de ellas tenían la tensión arterial por encima de 160-110. O sea que piensa que esa paciente que tiene la presión en ese rango debe ser tratada, ¿vale? Y debe ser tratada rápidamente. Y ese es donde los COVE normalmente fallamos. Cuando se revisan los comités de mortalidad, nos damos cuenta de que la paciente estuvo toda la noche con 180-120, toda la noche, hasta que llegaron en la guardia al día siguiente, el interno a las 7 de la mañana, que la paciente hospitalizada tiene 180-120, ¿no? La pregunta de todo el tiempo, bueno, lo que está pasando en este momento en Colombia, ¿por qué tenemos un aumento en la mortalidad? ¿Tienen en Pereira nifedipino de 10? De 10 tienen disponible, pues en Colombia no hay. En Colombia hay una escasez de hidralacina y nifedipino de 10. Lo que se está utilizando en Colombia en este momento es nifedipino de 30, que es lo que está disponible. Y por otro lado, la betalol. Entonces, si ustedes tienen nifedipino de 10, es lo que es homologable al labetalol y no el nifedipino de 30. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué debería usar entre el nifedipino de 10 para bajar la tensión arterial y el labetalol? La respuesta es que los dos te van a bajar la presión arterial. Los dos. Los dos van a llegar al mismo punto, reducir la tensión arterial. Pero si comparamos en tiempo, la nifedipina es capaz de reducirte la presión de manera más rápida, que es lo que queremos. Además, no necesitas un acceso venoso comparado con el labetalol. Fíjate, cuando se han hecho estudios comparando tensiones 160-110, fíjate, ¿le pongo nifedipino o le pongo labetalol? Pues el nifedipino es más rápido, a pesar de lo que pensarías, de que si le pongo una ampolla y le pongo unos bolos de labetalol, pues el nifedipino de 10 miligramos es más rápido, pero este esquema, no el esquema de le pongo 10 y vuelvo en 5 horas, es el esquema de me le pego a la paciente 10 miligramos, sigue con la presión alta, a los 20 minutos otra vez 10, 20 miligramos, 20 miligramos, 20 miligramos. Este es el esquema de nifedipino, ¿vale? Estudios comparativos muestran lo mismo. Las dos van a bajar la tensión arterial, pero ¿quién llega más rápido al esquema? El nifedipino, comparado con el labetalol, ¿vale? También es que datos desde nuestra unidad mostrando que otro de los marcadores que ustedes pueden utilizar en pacientes con hipertensión severa es el lactato. Fíjate que se asocia con mortalidad, plaquetas por debajo de 100,000, la LDH por encima de 700, la DCT por encima de 80, pero también un lactato por encima de 3. O sea que entre las dos baja la presión, pero nifedipino te va mucho mejor, y para reducir hipertensión persistente también, tanto nifedipino como labetalol. Puede ser que algunas pacientes no respondan a nifedipino y en ese caso, pues así sí que va bien el labetalol, pero combinar el manejo. O sea, este esquema que a mí me parece que está muy bien. Lo que empezamos son pacientes con nifedipino, 10 miligramos no responde, 20 miligramos no responde, ahí en ese momento ya deberías considerar pasarte inmediatamente a labetalol, ¿vale? O sea que lo que hacemos en nuestra unidad es hacer manejos en conjunto. O sea, esta es la tablita que tenemos en nuestra unidad y es la que se las recomiendo, digamos. ¿Por qué empezamos con nifedipino? Porque la enfermera la tiene a la mano, pero repito, nifedipino de 10. La enfermera lo tiene a la mano, se hace el ingreso de la paciente, se canaliza una buena vena, viene el nifedipino de 10, no mejora de 20, no mejora, fíjate cómo ya me pasé a la betalol, 20 miligramos. Y luego pasamos entonces a 20, 40 y si no, requerimos entonces pasar a la betalol en infusión continua. Este es el esquema que estamos utilizando, ¿vale? Recuerden que este nivel de tensión arterial ya se asocia como tal a una disfunción orgánica, por lo cual ya es un criterio de preeclampsia severa. Una paciente en la cual requirió un manejo de una crisis hipertensiva ya se cataloga como preeclampsia severa. Yo sé que en muchos servicios el que es más sabio, que es el que llega al día siguiente porque no estuvo allí en la urgencia, entonces ya está tranquilo, dice ya, pero yo la veo ahora bien de 140-90, yo no sé por qué la pusieron como preeclampsia severa, pero si requirió 3 dosis de labetalol y nifedipino, no sé por qué se lo piensan. Que la paciente estable es otra cosa, pero la paciente requirió el manejo. Entonces llega el del día siguiente que ya tiene con la sabiduría a decir que no,
que alta o que no es preeclampsia severa. Esa paciente ya se cataloga como con disfunción, ¿vale? Entonces yo creo que hasta aquí no hay dudas. Lo que sí ha habido dudas en la literatura y quiero que ustedes me digan es, todas las sociedades recomiendan tratar, pero ¿qué hacemos con la paciente que llega con 145 de tensión arterial sistólica? ¿La tratan? Ahí sí, alcen la mano quién trata y quién no trata. La paciente está todo el día a las 145 de tensión arterial a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la noche tiene 150 de tensión arterial. No tiene una crisis, pero claramente tiene la tensión arterial sostenida. ¿Quién la trata? Uno nomás. No. ¿La trata o no la tratan? Vale, pues vamos a revisar la evidencia, porque si te pones a ver, siempre ha habido como un rango. Dicen, diagnóstico de tensión arterial 140-90. Tratar la presión 160-110. Pero ¿qué hacemos con el 140 y 160? ¿Qué deberíamos hacer con esta paciente? Pues fíjate que si vamos punto por punto, los americanos siempre han dicho tratar 160-110, pero si ya revisas las guías alemanas, de Brasil, de Holanda, dice 150, o sea, ya entra el rango de 150, pero desde 2017 y 2018, ya los canadienses, los australianos dicen por encima de 140-90 recomendamos tratar. Ahora, no vamos a tratarla como una crisis, claramente, pero sí que se recomienda tratar. Y si revisas las guías, por ejemplo, francesas, te dicen 140-90 y riesgo cardiovascular. Entonces, 140-90, ya hice el diagnóstico de preeclampsia. ¿La debo tratar? Pues vamos a ver la evidencia, fíjate. Y voy a tomar un ejemplo con 100 pacientes, ¿no? Revisando toda esta literatura. Si yo tengo 100 pacientes con 140-90 y yo la trato, ¿vale? A la que yo trato, 20 de ellas van a desarrollar una hipertensión arterial severa en el siguiente 48-72 horas, si tú no la tratas. Y si te pones a pensar, muchas de las chicas que tú has tenido en urgencias, tuvieron 140-90, se les dio alta, proteinuria negativa, y normalmente es un reingreso, ¿no? Entonces, las pacientes que se tratan, ya se ha demostrado que 10 de ellas sí que van a pasar hipertensión arterial severa, pero 20 de las que no se trataron son las que van a pasar hipertensión arterial severa. Una de la evidencia la traemos del estudio CHIPS, que ustedes ya conocen. Fíjense que cuando hacemos un tratamiento estricto de la tensión arterial comparado con esperar que la paciente haga emergencia hipertensiva, ya el CHIPS nos mostraba de que sí que reducía no solamente el desarrollo de hipertensión severa, fíjate, si yo las trato, 47 de ellas no van a tener tratamiento, mientras que 23. Y estos son los ingresos a la UCI. O sea, el bebé va a ingresar más a la UCI neonatal. Y si te pones a pensar, los pacientes te miden por lo que le pasó a su neonato. O sea, la madre dice, me estaba tratando tal doctora, pero mi bebé terminó en la UCI. Ella lo que le importa es si el bebé terminó en la UCI o no. Entonces, tratar va a reducir la hipertensión severa y 23 de esos bebés son los que van a ingresar a UCI comparado con 47. O sea que si tú no la tratas, vas a tener 24 bebés adicionales que van a ingresar a la UCI neonatal. Pacientes que tengan hipertensión severa y yo no trate, por ejemplo, volviendo a la hipertensión severa, 24 de ellos van a tener un bajo peso al nacer comparado con solamente 15. O sea que tratar sí que tiene un impacto en el peso al nacer. Y es algo que nunca hemos comentado, pero sí que lo tiene. O sea, y es claro, obviamente si la señora está con las presiones más controladas durante todo el embarazo, pues la unidad funcional placentaria va a funcionar mejor. O sea que hasta aquí digamos que la evidencia apunta, ¿vale?, a que deberíamos tratar a las pacientes. Deberíamos tratar a pacientes que están con hipertensión arterial. Fíjense que estoy hablando de hipertensión sostenida en 150. La paciente que tienes con 150-90 sin disfunción orgánica debería ser tratada. Y ahora la otra pregunta que les tengo es, ¿hasta dónde deberíamos bajar la tensión? O sea, ¿hasta dónde decimos voy a quedarme tranquilo con esta paciente? Y aquí fíjate que la evidencia va hasta 135-85. Esto es lo que todos deberíamos estar de acuerdo y estoy pues abierto a debates porque esto deberíamos hablarlo y este debería ser nuestro cuadro. Señora, y deberíamos tener una cartilla y decirle, señora, así la voy a tratar. Seguro que se va a quedar hospitalizada y le voy a colocar nifedipino y labetalol en 160-110. Vamos a empezar terapia médica entre 140 y 160 y la voy a bajar hasta 135-85. ¿Por qué el objetivo de tenerla en 135-85? Voy a volver con el ejemplo de 100 pacientes. Si yo mantengo a mi paciente, aquí más que todo la hipertensa crónica o la hipertensa gestacional, por debajo de 135-85, 13 menos de ellas van a avanzar a 150-100. 41 de 100 lo van a hacer, mientras que 28 solamente.
Tú no vas a solucionar la preeclampsia. Yo no he dicho aquí que vengamos a solucionar la preeclampsia, pero si podemos reducir el número de pacientes que pasan a complicaciones, pues estará bastante bien. Y sobre todo esto pasa en la consulta. Esto es evidencia que nos ha entregado, me parece que es el estudio más importante en cuanto a manejo de hipertensión crónica. Esto fue publicado este año en el New England Journal of Medicine. Y continuaba una pregunta que teníamos en cuanto al manejo de la hipertensión crónica. Si se acuerdan del estudio CHIPS, el estudio decía, maneje la hipertensión crónica a expensas de que vas a tener bebés más pequeños. Eso fue lo que nos dijo el estudio CHIPS. Manténgala a 135-85, pero puede ser que ese antihipertensivo te produzca bebés pequeños. Pues mira, aquí lo que se hizo fue manejar a las pacientes con hipertensión leve. Fíjense que lo que estoy hablando no es de 160 a 110. Estamos hablando de hipertensión leve. El rango que les estaba comentando, 140 a 160, ¿vale? Hicieron un manejo activo, fíjense aquí, para reducir por debajo de 140 a 90 versus pacientes que no le damos tratamiento a menos que llegaran a 160 a 100. Esos fueron los dos grupos, ¿no? Claramente cuando yo doy antihipertensivo reduzco la presión arterial. Yo tenía un profesor que decía que si le dabas antihipertensivo enmascarabas la preeclampsia, ¿no? Esto es algo que nos enseñaron por mucho tiempo, pero en realidad claramente se reduce la presión. O sea, dar antihipertensivo a la mujer embarazada le da un beneficio y es a donde tenemos que apuntar. Y estos fueron los primeros resultados que me parece que son claves en el manejo de la hipertensión crónica. Tratar a la hipertensa crónica para reducirle a 135-85 disminuye preeclampsia severa, disminuye que la tengas que finalizar antes de las 35 semanas, disminuye desprendimiento de placenta y disminuye muerte fetal y muerte neonatal. New England Journal of Medicine 2022, ¿vale? Reduce esto, pero muy importante, no aumentó la incidencia de bebés pequeños. O sea que voy a reducir las complicaciones maternas, voy a reducir la muerte fetal, pero sin aumentar el bebé pequeño. O sea que se cayó un poquito ese miedo que teníamos a producir bebés pequeños. Así que aquí les tengo esto es un paper también que salió en 2022, este año, y haciendo un resumen de todo lo que les he dicho. Hipertensión severa, todas las recomendaciones a manejarla, por favor, trátenla de manera inmediata, ¿vale? Y la hipertensión no severa, que antes no teníamos claro si debería tratarse, fíjate que los rangos están dados dependiendo de las diferentes sociedades, pero en general ya todas las sociedades están de acuerdo de que no debemos dejar señoras con 150-90 salir del consultorio y decir, oye, espera que te dé 160-110, ¿no? ¿Qué sigue? Si se ponen a ver, los internistas en realidad no nos terminan de entender de cómo manejamos la hipertensión, porque nosotros todavía estamos con el tensiómetro de mercurio que tiene 100 años, y si tú vas a las unidades de cuidado intensivo, unidades coronarias, ya todo se sigue por hemodinamia, no se sigue por hipertensión. Y todas nuestras guías están basadas en milímetros de mercurio, o sea que lo que sigue es considerar de que la madre en realidad es un sistema hemodinámico completo. Y en realidad está pasando mucho más de solamente la elevación de tensión arterial. La elevación de tensión arterial es el resultado final, pero en realidad para que se te eleve la tensión arterial tiene que haber un incremento en la resistencia vascular periférica, debe haber un aumento en los vasoconstrictores circulantes y debe haber una pérdida de autorregulación. Todo esto es lo que se refleja en nuestro querido esfigmomanómetro de mercurio, pero en realidad pues ya tenemos la posibilidad de hacer hemodinamia. Si se acuerdan, para hacer hemodinamia antes había que colocarte un catéter venoso central que llegara a tu aurícula derecha y así era que se hacía pues las mediciones de presiones internas. Pero fíjate que ahora ya tenemos la manera de medir la hemodinamia de manera no invasiva. Y voy a repetir esto, no invasiva ni siquiera con una línea arterial. O sea, ya contamos con dispositivos como este que están viendo aquí, que es el Cheetah, que es el que nosotros utilizamos para colocarlo como nivel de electrodos en la madre, se colocan en el pecho como si fueras a colocar un electrocardiograma, no tienes ni siquiera que requerir un acceso arterial y esto te permite conocer el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, ¿vale? Y ya, pues ya hay estudios que muestran que claramente las pacientes que no respondían a nifedipino, por ejemplo, eran pacientes que tenían un perfil hemodinámico que claramente no iba a responder. Y por ejemplo, es la evidencia de que hay claramente en pacientes con hipertensión una disminución en el gasto cardíaco y un aumento en la resistencia vascular periférica. O sea que poco a poco ya tenemos que dejar de decir hipertensión 160, 150, sino que hablar del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica de esa paciente. Fíjate, este fue un estudio en 2017 mostrando que las pacientes que responden, aquí lo que están viendo es que las pacientes que responden a la betalol, ¿vale?
las llevas mucho mejor si haces ese monitoreo hemodinámico. O sea, si guías el manejo con la labetalol controlado por la hemodinamia. Y yo puedo saber claramente qué pacientes me va a responder al nifedipino y qué pacientes me va a responder al labetalol. Si tú te pones a ver las guías dicen, use lo que usted tenga en su experiencia, pero no nos dicen cuándo ni en qué paciente, ¿no? Pues esto fue un estudio que estamos trabajando, esto es desde 2019, publicamos en el American Journal, en el cual clasificamos pacientes con preeclampsia severas clínicamente, como todos hubieran hecho ustedes preeclampsia severa, todas eran preeclampsia severa. La única diferencia fue que utilizamos el monitoreo hemodinámico para clasificar a las pacientes. Fíjate, eran 30 pacientes, les pusimos el chita y las clasificamos en dos grupos. Las que le dijimos que tenía alta resistencia vascular periférica y las que tenían baja resistencia vascular periférica, en dos grupos. Y fíjate cómo esos dos grupos, siendo todas preeclampsias severas, clínicamente me refiero, siendo todas ellas tenían pues más aumento de complicaciones maternas y, muy importante, bebés más pequeños sin haber hecho la ecografía solamente. O sea, es claramente que esas pacientes tienen más severidad, tenían el BNP más aumentado y además tenían una estancia hospitalaria, que es lo que te interesa al gerente de tu hospital, una estancia hospitalaria mucho más prolongada si la resistencia vascular periférica era alta. Y esta es la pregunta que estamos haciendo en este momento. ¿Deberíamos ya cambiar a guiar el manejo por hemodinamia y no solamente por un tensiómetro de mercurio? Y esta es como la clave que les traigo, y es la próxima vez que estén manejando una paciente con una preeclampsia severa, miren la frecuencia cardíaca de la madre. Yo tampoco les voy a pedir que todos empiecen ahora a comprar hemodinamia, que es lo que deberíamos hacer. Pero fíjate, cuando la paciente tiene una preeclampsia temprana, con una resistencia elevada, esa paciente normalmente tiene una frecuencia menor de 90. Y esa paciente sí que es cierto que te va a responder muy bien a hidralazina o nifedipino. Mientras cuando tengas una paciente con resistencias vasculares bajas, y eso lo ves con una taquicardia, esa es la paciente que probablemente mucho mejor te va a la labetalol. Entonces tenemos que ser clínicos. Y esto es algo clínico que les doy. Entonces cuando a mí me pregunta mi resi, doctor, ¿qué ponemos? ¿Qué nifedipino o labetalol? ¿Tiene 180, 110? Le pregunto, ¿cómo tiene la frecuencia cardíaca? Y esto te puede ayudar a elegir entre una o la otra. Obviamente, no estoy hablando de solamente eso, utilizamos el sistema de alerta temprana, estamos haciendo gases arteriales a todas las pacientes antes de pasar a la unidad de alta dependencia y también ya estamos haciendo investigación en esto. Yo quiero agradecer a FECOLSOT y el Congreso que nos dieron el segundo puesto en el año pasado con pues la primera exploración de manera seria después de ese primer estudio que hicimos. Y aquí tengo que resaltar a mi amigo, a Walter, que es el que ha ido jalonando y es la primera vez que ya estoy tutoreando residentes. Entonces, este fue su trabajo, ¿vale? De grado. Y él lo que quisimos fue identificar sus tipos de preeclampsia, pero ya no basados, sino quitarnos en la cabeza todo y decir, vamos a hacerle a todas hemodinamia, sin pensar ni siquiera. Vamos a hacerle hemodinamia y de acuerdo a eso las vamos a, esto es un estudio financiado por Colciencias que quiero compartir con ustedes porque ya tenemos pacientes que las clasificamos por encima de 20 semanas con la tensión arterial por encima de 140-90 y le hacemos todo el protocolo continuo. Esta es la maternidad, esta es la hemodinamia que estamos haciendo, no somos más pobres que ustedes seguro, ¿vale? Pero lo podemos hacer. Y clasificamos a las pacientes teniendo en cuenta el BNP, los gases arteriales y, sobre todo, la hemodinamia. Y eso nos ha permitido entonces, esto fue como hicimos la clasificación, llegar a la misma conclusión que habíamos hecho en 2019, pero ahora con muchos más datos. Y es que claramente existen dos tipos de pacientes. Fíjate, esta paciente tiene una resistencia vascular periférica de 1400 y la otra de 1000. Todas clasificadas, ¿no? Gasto cardíaco de 8.5 litros por minuto comparado con 6.2. Quiero resaltar otra vez de que la jefe de enfermería es la que nos está poniendo el chita. Aquí no llega ningún cardiólogo a hacernos evaluación de gasto cardíaco. Esto lo hacemos en la urgencia, ¿vale? Entonces tenemos dos pacientes. Una paciente que le decimos hiperdinámica, ¿vale? Con un gasto cardíaco elevado, con una resistencia vascular periférica pues muy reducida, mientras que tenemos unas pacientes que tienen una resistencia vascular periférica muy alta, con un gasto cardíaco muy bajo, ¿vale? Y las estamos dividiendo y el fenotipo es como mitad y mitad cada uno. Estas son las características de la madre, de las mujeres, solamente para esta escala de color lo que te ayuda a saber es que, fíjate que en el hipodinámico pues menos frecuencia cardíaca, pero muy importante, los hipodinámicos son las que tienen más disfunciones. Esa paciente con hipodinamia, fíjate, creatinina por encima de 1.1, tenían además el gasto cardíaco bajo, más ingreso a UCI, más creatinina elevada, más lactato. Entonces, mucho ojo con esas pacientes con un gasto cardíaco reducido. Y era lo que les decía, esta paciente es poco probable que si tú tienes un miocardio que está produciendo muy poca frecuencia cardíaca, ¿tú le vas a poner la betalol a esa paciente que es un beta bloqueador? No. Pero ahorita si tú no sabes el gasto cardíaco, ¿cómo haces? Le pones
y además le deprimes el gasto cardíaco, más de lo que la paciente tiene. Y esa es la razón de pronto por la cual nuestras pacientes, aunque queriéndolas manejar bien, pues estamos haciendo lo que hace la guía, pero no nos va bien, ¿vale? O sea que creemos que es el primer estudio que está proponiendo de manera clara integrar la hemodinamia, además de lo que les estaba diciendo, ¿no? Y obviamente necesitamos una población más grande, pero pensamos que podemos clasificar, subclasificar a las pacientes y es lo que estamos haciendo en este momento para guiar el manejo de la preeclampsia severa. Esto no es algo que solamente estemos haciendo nosotros. Fíjate que los americanos con COVID se implementaron de decir, como estamos haciendo un control prenatal virtual, pues vamos a darle a las pacientes estos tensiómetros. Y estos tensiómetros, ¿sabes qué hacen? Les dan a las pacientes no números, porque a las pacientes no les interesa. Tu idea tiene 150-90 y te queda viendo como, bueno, ¿y qué hacemos? Básicamente este tensiómetro lo que le da a las pacientes son colores. Entonces, si está en verde, la señora se lo pone y dice, no, doctor, la luz estuvo siempre verde. Muy bien. Si sale en naranja, la paciente ya sabe que tiene que contactar al servicio y este tensiómetro manda un mensaje al hospital. Y si le sale en rojo, la paciente claramente tiene que ir al hospital. Son en realidad las estrategias que tenemos que buscar para conectarnos con las pacientes, con la comunidad. Otra vez, gracias por la invitación. No me despido del todo porque me queda una charla, pero este es el resumen. La hemodinamia está muy bien, pero por lo menos, tenemos que estar de acuerdo todos en esto. Y los invito a que empecemos a tratar a las pacientes cuando tengan la presión entre 140 y 160, ya que no alzaron todos la mano. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, Jessy, pues yo creo que hay muchas preguntas, pero entonces, para empezar, lo que estás hablando aquí es hipertensión arterial crónica, ¿es correcto? Sí, pero ten en cuenta que la evidencia para 140, 160 también te puede aplicar para hipertensión gestacional, ¿vale? Y en hipertensión gestacional, ¿estudias primero para saber si es preeclampsia? Por supuesto, porque al fin y al cabo tienes que haber descartado la preeclampsia para decir que realmente es hipertensión gestacional. ¿Vale? Entonces, tiene hipertensión gestacional y para hipertensión gestacional y está entre 140 y 160 la sistólica. Correcto. Y no tiene disfunción orgánica. Y no tiene disfunción orgánica, ya por eso, ya está descartada la preeclampsia. Listo. ¿Qué es preferible? Conseguir que se mejoren rápido en este grupo de pacientes las cifras de presión o conseguir a largo plazo sin que se deprive la presión de una manera rápida. ¿Qué consideras que es mejor? Las recomendaciones es en realidad reducirlo de manera gradual, ¿vale? O sea que la paciente ni siquiera requiere accesos venosos. Aquí la indicación es tratamiento oral. Los esquemas que están establecidos son con nifedipino Ritar de 30, con alfametil-dopa, incluso cuando es hipertensión crónica, y ya sabes que los europeos y los americanos tienen la betalol oral, que nosotros no tenemos, ¿vale? ¿Y hasta dónde llegar? Hasta 135-85. Perfecto. Porque esa era la segunda pregunta, seguro. ¿Cuánto tiempo nos debemos de tardar en conseguir estas cifras de 135-85? El esquema de este paper del New England Journal le daba a las pacientes hasta 7 días para reducir su presión arterial de manera gradual. Listo. Si no modificamos las dosis. Correcto. Listo. Ahora, ¿qué pasa en el escenario de la paciente que nos estabas mencionando? Que con el nifedipino versus el labetalol conseguías una disminución mucho más rápida, pero esto es en preeclampsia. Preeclampsia y con tensiones arteriales por encima de crisis. 160-110. ¿Te preocupa que se caiga la presión con la nifedipina? ¿Que te la tumbe mucho más rápido y que quizás vayas a hipoperfundir al feto o no? Hombre, la recomendación nunca ha tenido eso en cuenta, Jesús Andrés. O sea, es una pregunta repetitiva de que si vamos a producir a la paciente una hipotensión sostenida, que si vamos a producir al accidente cardíaco con el nifedipino. Además te comento, la sublingual fue la que en algún momento se asoció a ese tipo de accidentes y a este miedo general de que decir que la nifedipino, pero si tú me preguntas a mí que hayamos visto una señora que le diste un nifedipino oral de 10 miligramos y que la señora se toteó, esto con una paciente con 160-110, esto no pasa. Pero sí que pasó cuando en algún momento, tú te acuerdas, en los 2000 y tal, alcanzaron a dar nifedipino sublingual, sí. y esto fue lo que se asoció a hipotensiones abruptas, digamos. Y las que eran en cápsulas que se perforaban y se colocaban sublingual. Sublingual, o sea que la vía sublingual ya está proscrita, en eso tenemos que estar de acuerdo, pero oral es bastante seguro la nifedipino. Listo.
Pero si tienes nifedipina y tienes la betalol, tienes las dos posibilidades en un escenario en donde todavía no tengas la capacidad de manejar hemodinámicamente a la paciente. ¿Sigue vigente aquello de que el mejor antihipertensivo sería el que mejor sepas manejar? Sigue vigente. Sigue vigente porque aquí no me quiero poner en tintas blancas ni negras, no quiero parecer gris. Baja la presión. O sea, si tú te sientes cómodo en tu servicio con la betalol y la jefe lo tiene súper claro y hace la infusión clarísima y todo el mundo está entrenado, dale. O sea, lo más importante aquí es que bajes la presión. Si tú me preguntas en qué me debería empezar a volver bueno, te deberías empezar a volver bueno en combinar las dos. En decir, mira, jefe, cuando la paciente ingrese, mientras que el auxiliar va montando la unidad, mientras que van poniendo el sulfato, pues dale, empecemos con la nifedipina oral, que requiere menos andamiaje, digamos. También le digo yo esto, por ejemplo, a los internos antes de salir, hombre, si estás en el CAP, ¿qué nos pasa mucho? Les debe pasar, para nosotros el CAP es el centro de primer nivel. Les pasa que tiene la paciente en 170, 110, muy juiciosos, activan la remisión y la montan en una ambulancia sin tratamiento porque ellos no tienen la betalol. Esa es una de las justificaciones cuando tú llamas un poco a putearlo, a decir, oye, ¿por qué me mandaste la paciente con 180, 120? Y me dice, no, es que no tengo la betalol. O sea, ahí le digo claramente, hombre, entrénese en el esquema de 10, 20, 20, 20 nifedipino y se lo vas poniendo en la ambulancia y nosotros le ponemos el betalol. En este momento el esquema, si lo doy y no me funciona, con la segunda dosis de nifedipino, ¿considerarías entonces la opción de pasar inmediatamente a la betalol también? Sí, a nosotros nos costó bastante descifrarlo. Sí, nos costó bastante no solamente eso, sino a que todos estuviéramos de acuerdo en la unidad. Y hasta ahorita, esto nos ha, con Joche y todo, estamos de acuerdo en esto, en que todo el mundo siga este protocolo y decir, mira, 10, 20, 20, hasta el R1 que entra ya sabe que 10, 20, 20 y después ya no puede escribir más en la historia, sino la betalol. Vale. Entonces, este es como... De cierta manera, ahí están haciendo un ejercicio terapéutico en el cual van a terminar discriminando la hipodinámica de la hiperdinámica. Correctamente. ¿Sí? Correctamente. Porque si ya no te responde a nifedipino, claro. Ahora, puede ser que ahora, si te dicen, hombre, doctor, lo que pasa es que empezamos directamente en esa paciente con nifedipino, porque fíjate que, o con la betalol, porque le vimos la frecuencia cardíaca que estaba en 120. Entonces ahí justificamos en la historia y empezamos con la betalol para tratar de guiarnos por hipodinamia de la paciente. Antes de ponerle el chita. ¿eh? Perfecto. Doctor León, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Que Pues, después del estudio de esa publicación del New England, donde se habla del tratamiento de las pacientes con cifras menores a 100, pues que no en crisis, para mantenerlas a máximo 135, 85, ¿con qué medicamento manejarlas? ¿Con la betalol, con alfametildopa, con nifedipina? Gracias. Gracias por la acotación, porque también venimos aquí a romper paradigmas. Desde hace 2 años, en realidad, alfametildopa, que es lo que tenemos como muy incrustado en el chip, no es primera línea en manejo de hipertensión arterial crónica, es nifedipino, cuando no tienes la betalol oral a la mano. Nosotros no tenemos la betalol oral a la mano. Y lo que nos hemos empezado a usar es empezar con nifedipino de primera línea y después pasar a alfametildopa adicionándolo a la dosis. Pero nosotros no empezamos con alfametildopa de primera línea. La cuestión, el razonamiento que nosotros hacíamos es, si yo la tengo con nifedipina y me hace una crisis, sí o sí tengo que manejarla con la betalol, mientras que si yo tengo la paciente hipertensa crónica manejada con alfametildopa y hace crisis, le puedo agregar nifedipina o le puedo manejar la betalol. Tendría 2 opciones, al menos aquí en Colombia. Lo que pasa es que para el manejo de la hipertensa crónica no utilizamos nifedipino de 10, que es el que utilizamos en crisis, digamos, sino de 30. Entonces, a la hipertensa crónica utilizamos nifedipino que nos va de larga duración. Ahí utilizamos de 30. Si la chica, esta misma paciente que usted me dice, doc, me llega después con 170, 100 a la urgencia, yo después le digo, no, es que ahora vamos a empezar nifedipino de 10. Pero usted tiene un tope. Claro, pero ten en cuenta que ahí empieza el esquema nuevo. O sea, lo que hacemos nosotros es que llega, no, yo soy hipertensa crónica, me tomé la pastilla a las 8 de la mañana, te digo una cosa, y son las 4 de la tarde. Ahí empezamos 10, 20, 20, 20, 20 y pasamos a la betalol. Y esa paciente está en crisis. a considerarse en ese momento como una preeclampsia severa, porque está haciendo también, entonces puede ser hipertensa crónica y tiene más posibilidades de hacer una preeclampsia sobreagregada.
Y en ese caso tendría criterios de severidad. Correcto. Nuestro objetivo, y está muy bien el comentario, lo hemos hablado mucho, doctor. Es que el asunto con esto es el estudio CHAP y el estudio CHIPS, Sí. porque son las dos cosas. ¿Y qué fue lo que utilizaron? El tipo de población que utilizaron en uno y en el otro. Pero esto yo creo que todavía tendrá mucha discusión de aquí en adelante, porque no creo que esté del todo, no creo que lo tengamos del todo claro desde el punto de vista metodológico de cómo fue utilizado un grupo el otro, y yo creo que a la postre tendremos más información un poco más adelante, Sí. pero sí yo creo que la luz va viéndose en ese sentido. Sí, ¿no? pero Jesús Andrés, seguro. Ahora, el esquema nos podemos poner a hablar, lo podemos ajustar, lo puedes poner en tu unidad. Yo el esquema, como tú dices, lo que cada quien se sienta cómodo, eso está bien. Pero lo que sí la evidencia apunta es que no es normal que mantengamos señoras sin medicación con una presión de 140 o de 150. Por supuesto. La evidencia claramente nos va diciendo, ojo, y tú sabes que desde hace mucho tiempo eso era como tema que no se tocaba. O sea, decíamos 160, 110, tratar. 140, 150, 145, no había claridad. Sí, el asunto es ese. Se te presenta en consulta una paciente con 140-90. ¿Y qué es? ¿Es preeclampsia o es hipertensión gestacional? Y ahí empieza el asunto, porque es que la hipertensión crónica al fin y al cabo la debo conocer desde antes, ¿sí? O al menos en el mejor escenario, puede ser una paciente que nunca se haga un control prenatal, nunca se detectó y consulta por primera vez a las 24 semanas y tiene 150-100. ¿Y qué es? ¿Hipertensa crónica, hipertensa gestacional o es una preeclampsia que ya se está presentando desde etapas muy tempranas? Entonces viene toda esta disyuntiva en la cabeza de las personas que atienden en ese momento a la paciente, y ahí es donde viene el rompecabezas. Y te tengo enseguida la respuesta, que lo tenemos en la otra charla, angiogénicos. Exacto, entonces hacia allá vamos con la siguiente. Bueno, pues ¿alguna otra pregunta? Creo que por allá levantaron la mano, sí. Y el doctor León también creo que... Nosotros tenemos una pregunta acerca del primer nivel. No nos quedó muy claro. Estamos partiendo que solo tenemos nifedipino. Sí. Tenemos una paciente en crisis. Le vamos a poner 10 miligramos iniciales, la vamos a montar remisión y le vamos a poner 4 dosis más cada 20 minutos de 20 miligramos. ¿Se le pondrían las 4 o cuántas se le podrían poner? Muchas gracias por la pregunta, y esto es clave, o sea, como red, esto que está pasando ahorita mismo es clave. Entonces, hay primeros niveles de primeros niveles. Esta es la experiencia que tuvimos nosotros. Hay primeros niveles de primeros niveles. Si usted está en un primer nivel, doctora, en lo que claramente no tienes un acceso vascular, porque el labetalol tampoco es que requiera mucho y hace parte del kit de emergencia obstétrica. O sea que esto de que yo no tengo labetalol, tampoco podríamos decirlo al lado del ministro, porque te va a decir dónde trabajas que no tienes labetalol. Todo el mundo debería tener labetalol. Eso, primer punto, ¿vale? Pero si tú no te sientes cómoda, vas a montar a la paciente en remisión, no hay manera de colocar los bolos durante que tú estás trasladando a la paciente, la recomendación vendría siendo que utilices una medicación que no requiere todo eso, y ahí entra la nifedipino. Porque tú de pronto estás en Pereira, pero ¿cómo hacemos con tu compañero que está a 4 o 6 horas de Pereira? Él necesita poner varios medicamentos y ahí nifedipino va muy bien. ¿Vale? Ese es el punto, pero yo no estoy diciendo que no se use labetalol, solamente que nos va bien, por lo menos, que cuando nos mandaban las pacientes sin tratar, diciendo que no tenían el labetalol o que no pudieron hacer el labetalol, les decía, pero lo mínimo es que le montes el esquema que tú misma has comentado. Sí, es importante recalcar eso que tú dices. Todos los primeros niveles deben tener labetalol. Entonces, si uno llega a ser un rural o si uno llega a trabajar en un primer nivel, tiene que exigir que exista el kit de emergencia. Y en el kit de emergencia hay un listado de todos los medicamentos que deben haber. Y ahí está el labetalol y está el sulfato. Entonces, no es disculpa que no, que estamos en primer nivel, no. Hay que usar el que tenga y el que sepa usar. Porque realmente cuando uno mira los metaanálisis, los tres son igual: hidralazina, labetalol y nifedipina. Entonces, uno tiene que saber manejar los tres. Con respecto, yo quiero recalcar la otra paciente que tiene 140-90. No es que le vamos a dar tratamiento y señora vaya para la casa, No. porque es lo que dice el doctor. ¿Qué es el nombre tuyo? ¿Yo? Benavides. Sí, no sabemos. ¿Esa paciente es hipertensa crónica, es hipertensión gestacional o es una preeclampsia? No sabemos.
Entonces, no es que tome entonces su alfametildopa o tome su nifedipina y vaya para la casa, no. A esa señora tenemos que aclararle el diagnóstico. Si yo estoy en un primer nivel y no tengo poder de resolución, tengo que remitirla a un segundo o a un tercer nivel, donde se le hagan los estudios pertinentes y se haga un diagnóstico. Si yo llego a la conclusión que una hipertensión gestacional o una hipertensión crónica, ya la manejo de acuerdo a eso, pero allí una paciente con 140/90 no tiene diagnóstico, entonces no le podemos dar tratamiento. Yo creo que en aras del tiempo, porque ya es tarde, vamos al break, pero un break cortico. 10 minuticos y Sí. si no te queda, si la paciente no te controla y sigues igual en el mismo rango de severidad, Claro. En O sea, ese momento tendrías que entrar a hacer la betalol, porque es exactamente lo que le está diciendo yo a Yesid. Es una paciente que o es hipodinámica o es hiperdinámica. Si no te funciona con una es porque necesariamente tiene que estar en el otro lado desde el punto de vista hemodinámico y te tiene que responder con el otro medicamento. No. Si haces nifedipino y la controlas con nifedipino, sigues con nifedipino. En ese caso, por ejemplo, le colocas 10 miligramos, se te controló, colócale después de eso nifedipino de 30 si vas a seguir y listo. Si le colocas 10 y luego le pones 20 y se te controló, continúale con nifedipino, pero ya de larga acción, no el de corta acción. No le vas a cambiar a la betalol, pero la paciente que no te respondió, ese es el punto Tal cual. creo que tenemos, ¿no? Tal cual. La que Estamos, no te responde. respondió sí tendrías la indicación de ir a la betalol, pero porque desde el punto de vista hemodinámico funcionan diferente. Y lo que quería y lo que quiero transmitirle, y por eso las preguntas me gustan tanto, es objetivo de salir de aquí. No deben haber pacientes con 160, 110 en ningún lado. La paciente debe ser tratada y debemos, si no me mejora con un medicamento, le pongo el otro, pero objetivo 1A, presiones por debajo de 160, 110. Entonces, salen y volvemos. Sí, perfecto. Vamos a tomar entonces 10 minuticos. En 10 minuticos reiniciamos para lo que nos queda de este bloque. Muchísimas gracias por estar aquí y al finalizar haremos la rifa de la aplicación para la tamización de patología cervical, ¿vale?